Muy buenas noches para todos, ¿me escuchan? Listo. Bueno, aquí ya me están comentando que se escucha. Voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo. Bueno, en esta primera clase, pues lo que vamos a hacer es un ejercicio con respecto a... ¿Ustedes están visualizando mi pantalla? Listo, perfecto. Bueno, hoy vamos a realizar, ¿sí? Este ejemplo de esta placa base de lo que es el programa de, de conexiones. Para esta primera clase, pues, les comparto un poco. Voy a desactivar la cámara. Bueno, esta es una obra que se realizó en CIP 3D. Esta obra que se realizó pues, en CIP 3D se exportó directamente acá con todo lo que son sus solicitaciones de cada uno de los nudos. Ese tema de exportación, de importación y exportación lo vamos a ver en la próxima clase. Esta clase pues vamos a interactuar un poco más con el programa. La próxima clase va a ser también una clase más teórica en la parte donde vamos a configurar el tema de materiales. Sin embargo, pues aquí hay vamos a ver una configuración rápida, pero saber qué materiales nos pide nuestra normativa NSR10 para todo lo que es el diseño de conexiones en cuanto a soldaduras, placas, pernos, barras de anclajes, arandelas, porque pues todo eso tienen especificaciones diferentes. Bueno, entonces, como primera medida, pues seleccionamos la normativa, ¿sí? Tenemos aquí normativa ISCLRFD 360 del 2016, que prácticamente corresponde a nuestro capítulo F2 de la NSR10. Y vemos que es un anclaje aquí directamente pues al concreto. Por acá yo quería mostrar algo adicional, pero ya están cargadas prácticamente las novedades de lo que corresponden a la 2023C. Adelanto un poco. Actualmente no tiene lo que es la implementación de normativa para el anclaje al concreto, pero para la versión 2023C implementan las comprobaciones de anclajes al concreto de acuerdo pues al ACI 318, que en ese caso eh, está por salir la próxima semana. En ese caso es lo que nosotros conocemos como el anexo CD de nuestra NSR10, tal cual las comprobaciones que vamos a tener para los elementos anclados a concreto. Entonces, aquí podemos empezar a configurar lo que es la parte normativa. En este caso, pues, nos aparece en cuanto a cero ISC 360, pero por acá donde dice hormigón, yo creo que la próxima semana ya nos va a aparecer ACI 318, perdón, acá ACI 318, y vamos a terminar las comprobaciones con el ACI 318 de los anclajes. Y nuevamente recuerdo, las comprobaciones de anclajes que vamos a hacer es igual que las estuviéramos haciendo con el anexo CD de nuestra NSR10, diseños de anclajes al concreto. Es esa, para los que no están familiarizados un poco, ¿sí? Ahora acá, el capítulo 6, que es el mismo ACI 318, bueno, tiene bastante similitud, ¿sí? Y cuando nosotros debemos diseñar anclajes al concreto, no sé si les han pedido a ustedes algún revisor o observaciones, se realiza por medio de esto.
Entonces, igualmente, pues vamos a dar una introducción también de los que son los anclajes directamente al concreto, las próximas clases para tener un poco más claro de qué es lo que hace el programa, cuáles son todas estas comprobaciones, ¿sí?, que realiza el programa y todos los requisitos, porque todo esto depende de los diferentes modos de fallo. Bueno, entonces vamos a continuar. Prácticamente esta es un perfil H, no recuerdo cuál es el perfil, aquí tenemos una diagonal. Entonces vamos a desarrollar prácticamente todo esto, ¿no? Vamos a deshacerla en su totalidad. Continuando aquí, no vamos a prestar atención al tema de materiales, ¿sí? De acuerdo a la clase teórica, pues vamos a configurar el tema de materiales, pero por simplicidad le vamos a dar aquí que es para Estados Unidos el métrico, y tenemos unidades imperiales, vamos a darle el métrico, y pues aquí empieza a cargar automáticamente una serie de materiales. Adicionalmente, alguien que está alzando la mano, al finalizar podemos realizar las preguntas, y se van a contestar las preguntas. Bueno, algo importante para aclarar del tema del programa en la configuración de los tipos de aceros. Pues aquí podemos colocarle una referencia, una descripción, tenemos módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, coeficiente de dilatación, peso específico, límite elástico y el límite de rotura, lo que llamamos FY y FU. Adicionalmente, si ustedes ven de pronto los catálogos de diferentes perfiles, ¿sí?, en muchas ocasiones me cambia la resistencia del perfil de acuerdo al espesor. Entonces aquí aparece una opción donde dice resistencia en función del espesor. Entonces aquí se da unos espesores y se da los límites para el FY y el FU para diferentes espesores correspondiendo pues al mismo material. Nos vamos aquí también con lo que tiene que ver con los tipos de aceros de tornillos, igualmente referencias de los tipos de tornillos, descripción, módulo de elasticidad, límite elástico, límite de rotura, y pues aquí hay una descripción pues del tema del el material, esto para la tuerca, ¿sí? Muchos conocerán como el grado de H, que esto pues es como una sigla y es como acero alemán, ¿sí? Digámoslo de esa forma, es una sigla alemana, pues que quiere decir que es acero alemán, para el tema de tornillos. Igualmente, pues no solamente es tornillos, sino que también nuestra norma nos habla de tipos de aceros para anclajes, tenemos lo mismo, y una tabla, pues, de referencias de concretos. En cuanto a elementos, tenemos pues los diferentes tipos de perfiles que se puedan escoger, tanto laminados como tubulares. Adicionalmente, el programa tiene una base de datos de lo que son aceros, por lo menos de empresas. Aquí por lo menos tenemos Gerdau, ¿sí? Y se pueden exportar esos perfiles. También tenemos, ¿sí?, por acá, perfiles de colmena. Quienes diseñen con colmena, pues aquí se pueden tener los diferentes tipos de perfiles. Igualmente tenemos lo que ya es la biblioteca de pernos, de tornillos, con respecto a cada una de sus características. Entonces aquí lo que tenemos es prácticamente geometría. Entonces arriba caracterizamos por materiales y aquí prácticamente por geometría. Entonces aquí tenemos la geometría de estos pernos, en donde del tornillo tenemos diámetro nominal, diámetros del vástago, diámetros de cabeza, espesores de la cabeza del tornillo, área resistente a tracción, tuerca, diámetro exterior, diámetro interior, espesor y arandela, pues para cada uno de
lo que se tiene. Pasamos igualmente a la biblioteca de anclajes. En la biblioteca de anclaje tenemos exactamente lo mismo. Sí, el tipo de anclaje, el diámetro nominal, diámetro del vástago, y tenemos diámetros exteriores, interiores, espesores y baranderas. Igualmente que tenemos aquí una parte de lo que es las resistencias ya de las soldaduras. Entonces, en este momento, pues por defecto tenemos E60, E70, E80, E90, E100 y pues está la resistencia de megapascales de cada uno de estos tipos de soldadura. Listo, ya con esto empezamos pues a configurar. Este es nuestro unión. La unión pues actualmente nosotros la podemos escoger, ¿sí? O seleccionar de las que el programa forma automáticamente, ¿sí? Cuando nosotros importamos la obra, si las próximas clases los vamos a ver, él me genera automáticamente unos nudos, unas conexiones. Si no las genera, nosotros podemos crear ese nudo. Aquí cuando vemos nudos, el programa saca la ubicación del nudo en donde tiene un nudo con las coordenadas X, Y y Z. De acuerdo pues a las coordenadas de la importación de nuestro fichero de ZIP3D. Esto pues lo importamos desde ZIP3D. Igualmente pues por acá tenemos el tema de coordenadas para cada uno de los nodos, ¿sí? Vemos que tenemos las coordenadas. El programa pues automáticamente empieza a generar esas coordenadas. Aquí tenemos la opción de un nuevo. Aquí podemos editar algún tema de unión, pero esta edición es con respecto a los perfiles que me unen esta unión. Entonces, por lo menos si nosotros nos vamos aquí a este punto, simplemente en el programa ZIP nos llegan son estos elementos. ZIP3D nos llegan estos elementos, que es una columna, ¿sí? Y llamémoslo así, un elemento en diagonal. Aquí esta columna pues es una H260 y pues corresponde a un material de A572 grados 50 y tenemos aquí un perfil, ¿sí? De 80 por 80 por 3.2 milímetros y material. Vamos a asignarle el material y vamos a decirle que es un material, digamos que es ya casi no existen perfiles tubulares, no hemos creado la biblioteca de material. Esto lo vamos a ver la próxima clase y le vamos a dar a aceptar. Tenemos aquí entonces la opción de ajustar ciertos perfiles, pero cuando el programa ZIP nosotros importamos no hay necesidad de ajustar, pero si los creamos desde cero, nosotros podemos desplazar este elemento de acuerdo a las consideraciones que se deseen. En este caso los vamos a dejar así por defecto. El programa pues nos trae de una vez el ángulo, ¿sí? En el que venía esta diagonal. Cuando nosotros seleccionamos, nos damos cuenta que se pone de color azul claro el perfil seleccionado. Entonces, vamos a empezar ahora sí con la unión a esta parte. Pues, esta es la parte de editar. Recuerden que la edición corresponde a las barras que me van a formar el nudo. Ahora, para nosotros tenemos esta otra opción que significa pues borrar cualquier nudo que nosotros hayamos realizado, que es la unión de las barras. No lo vamos a utilizar. Esta es una opción de comprobación y una biblioteca de uniones. Pues nosotros cada vez que generemos una unión, el programa me permite guardar esas bibliotecas para posteriormente utilizarlas. Bueno, entonces nos vamos pues con nuestro nudo, lo seleccionamos y nos vamos a ir ahora sí a editar. Entonces podemos irnos a editar el nudo con esta opción
o con esta otra opción. Ahorrese. Acá tenemos estas dos opciones. ¿Sí? Si la hago desde esta parte, simplemente me voy aquí y selecciono el perfil. O la otra opción es directamente selecciono en esta ventana. En esta ventana selecciono y le doy clic. Y pues me pasa automáticamente a la ventana pues de cálculo de la unión. SIPE pues trabaja con una serie de operaciones prácticamente que tenemos como planos de referencia, perfiles, placas, ajustes de perfiles, ¿sí? Chapas frontales, recorte de placas, recortes de perfiles, diferentes tornillos, soldaduras, aberturas, hormigones, anclajes, ¿sí? Todo esto. Entonces, nosotros aquí vamos a ver las siguientes operaciones. Vamos a ver placas, ajustes, soldaduras y anclajes. Entonces, vamos a empezar desde cero. Prácticamente, pues empezamos a borrar todas estas opciones. Y realmente, pues así es como empezamos un nudo desde cero. Y empezamos un nudo desde cero. Entonces, la primera operación que vamos a realizar va a ser pues el de la placa. Pero pues antes de la placa, pues voy a dar una pequeña descripción acá de temas de longitudes. Yo puedo editar la longitud de los perfiles inicialmente. Siempre pues por defecto me aparecen de 400, lo vamos a dejar de 400. Tenemos una opción de visualización, la vamos a utilizar para ver lo que es el tema de las soldaduras. Y resulta que en la parte inferior nos sale unos avisos de errores de comprobaciones de lo que es el programa aquí. Sí. Igualmente aquí tenemos lo que son la ventana de operaciones y aquí vemos el entorno 3D. Bueno, algo para recordar, que el programa SIPE siempre considera, vemos estos ejes globales. Entonces el programa me considera este eje como el X, este eje el de Y y este en Z. Entonces el rojo, simplemente aprendámonos el rojo es el que es en X, pues Z es el que va en su dirección superior y el Y es el verde. Entonces lo presento de forma de colores. Bueno, igualmente pues los perfiles aquí tienen unas referencias que es importante tenerlas en cuenta para lo que son cada una de las operaciones que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, tenemos que el perfil se llama un perfil P1. Si yo ubico el cursor, vemos la siguiente información. Me dice que ese perfil se llama P1, es una HA260. Tiene una anchura del alma de 260 milímetros, espesores de alas, cantos totales, espesor de alma y radio de acuerdo entre el ala y el alma. Ahora, si paso por este perfil V2, tenemos la descripción del perfil y sus dimensiones. Entonces vemos que me aparecen la descripción en el perfil, el P1 y el V1. Listo. Continuando entonces nuestra primera operación, vamos a realizar lo que es la placa. Entonces me va a aparecer una placa 1. Lo primero que nos va a pedir aquí el programa es lo que corresponde al material. Si le doy clic acá, el programa me dice, bueno, créeme un material nuevo. ¿Sí? Y usted me le da una referencia. O si le damos aquí sobre los 3 puntos, el programa automáticamente nos va a abrir la lista de materiales que hemos cargado por defecto o que hemos creado.
En algún momento, si creamos nuevos materiales para el programa, nosotros lo podemos guardar en una biblioteca y cada vez que se abra el programa de conexiones, automáticamente los carga. Entonces vamos a trabajar un A572 grado 50 para esta placa. Le vamos a dar aquí a aceptar. Vamos a ver el espesor. Entonces el espesor, vamos a trabajar con un espesor, aquí está en milímetros, vamos a trabajar un espesor de 12.7 milímetros, de media pulgada. Y acá 12.7. Y tenemos el tipo de platina, porque podemos tener una platina rectangular o una platina poligonal. La platina poligonal, pues nos aparecen unas opciones de puntos para generar la platina por medio de coordenadas. Vamos a decirle que es una platina de las siguientes dimensiones, 450 en X, y vamos a colocarle 400 en Y. ¿Qué tipo de platinas tenemos? Diferentes: unión, adosadas y perpendiculares. Esta pues vamos a hacerla como de unión, que va a ser nuestra placa base. Y si nos ubicamos vamos a ubicarnos aquí en esta vista, en la vista superior, ¿sí? Vamos a seguir trabajando de esta forma. Bueno, hay una configuración, ¿sí? Voy a salirme de esto. Hay una configuración que se me pasó comentarles a todos ustedes, y es la configuración de unidades. Para la configuración de unidades, nos vamos aquí en la parte superior, donde está este mundo, y tenemos unidades. Estas unidades las podemos nosotros modificar a lo que se desee. No son muy diferentes a las de CIPRE, que CIPRE simplemente le dice MKS internacional o el sistema anglosajón. Entonces, aquí pues nosotros, si queremos ver fuerzas, tenemos una opción de cambiarlas. Aquí las densidades tenemos opción de cambiarlas. La masa igualmente tenemos la opción de cambiarlas. Las áreas, opción de cambiarlas. Las dimensiones, tenemos la opción de cambiarlas. Me aparece una etiqueta y los números decimales, ¿sí? Aquí podemos meter hasta 8 números decimales. Eso pues es importante saber. Listo, entonces vamos a continuar con la unión. Luego de que nosotros hayamos realizado la placa base, vamos a continuar con el ajuste de la placa. Entonces, le vamos a dar aquí ajuste, ¿sí? Me aparece ajuste 1 y me pregunta, bueno, ¿usted qué desea ajustar? Resulta que acá nos dice que tenemos colisiones, ¿sí? Con el perfil y con la placa. Voy a activar aquí unas ayudas de visualización con respecto al perfil. Perdón. ¿Qué es lo que pasa? El perfil, este tipo de colisiones, bueno, acá no se puede observar muy bien, pero si lo quito, el perfil está embebido, ¿sí?, en la placa, y vemos que este otro perfil, el V1, perdón, me pasa la placa. Entonces tenemos la opción de ajustar. Entonces, para esa opción de ajustar, le decimos al programa, en este momento tenemos 10 problemas o 10 errores geométricos, ¿sí? Entonces, vamos a decirle al programa que voy a ajustar el perfil 1. Ahora,
¿Con qué lo deseo ajustar? Lo vamos a ajustar con referencia a la placa. Aquí podemos ajustarlo con referencia a un perfil, a una placa o un plano de referencia. Estos es las formas de ajustar y este es el plano de referencia. Entonces, pues lo vamos a ajustar a lo que es la placa que hemos definido y me preguntan aquí, ¿cuál placa? Resulta que nosotros podemos tener muchísimas placas. Entonces me va a salir aquí que es la placa O. ¿Listo? Y podemos de una vez empezar a añadirle aquí al programa lo que son las soldaduras en los elementos que hemos ajustado, o sea, entre el perfil y la placa. Entonces tenemos soldaduras para alas, vemos que automáticamente se me activan las soldaduras. Vamos a darle aquí un valor de, vamos a dar este valor de 6. Y pues tenemos diferentes tipos, ¿sí? De soldaduras y la forma de medir lo que es la garganta de la soldadura, ¿sí? Si la medimos de lado o la medimos la garganta. Igualmente tenemos algunos tipos de soldaduras y unas descripciones si son soldaduras en taller o en obra. En la clase teórica vamos a especificar muy bien cuáles son los tipos de soldaduras, ¿sí? Y las formas de especificar las soldaduras en los planos. Bueno, aquí nos pregunta el electrodo. Vamos a colocar un electrodo de 70. Desplazamientos, pues no vamos a tener, pero pues podemos colocarle, vamos a colocarle un ejemplo aquí 100. Vemos cómo se me desplaza la soldadura desde su origen. ¿Sí? Puedo colocarle aquí 50 para que ustedes visualicen. Y vemos lo que se me desplaza la soldadura desde su punto inicial y final. Vamos a darle aquí 0 para conservarla completa. Vemos que la soldadura, el programa conserva todo lo que son las partes que no podemos tocar de los perfiles. Esta parte es una zona crítica, digamos, en donde hay bastante concentración de esfuerzos, entonces no podemos soldar estos puntos y vemos que el programa tiene en cuenta esta parte. Continuando, vamos ahora a la soldadura de las almas, vamos a especificarlas igual que el de las alas con el mismo electrodo. Aceptar. Con ese pues hemos terminado lo que es el ajuste del perfil. Ahora vamos a realizar el ajuste de una segunda placa. Entonces, vamos a darle aquí placa. La segunda placa, ¿cuál es? ¿Sí? Prácticamente la placa 2 es la placa que corresponde a la unión que se tiene, ¿sí? Con este perfil. Entonces, para eso, seleccionamos el material de la placa, vamos a seleccionar el mismo, el A572 grados 50. Le vamos a dar aquí a aceptar. Espesor de la placa, vamos a colocarla nuevamente de media, 12.7. 12.7. Tipo es una tipo poligonal, ¿sí? Entonces, una forma fácil de nosotros realizar la introducción de las placas poligonales en este programa, digamos un programa que está todavía en mejora, le están dando muy fuerte, es que nos podemos, voy a borrar esta, crear esa placa, de acuerdo pues a las medidas, ¿no? Que hace, revisa prácticamente las medidas de estos perfiles y traza
una placa, de acuerdo pues con los perfiles que se tienen, ¿sí? Entonces, aquí me la piden, cambio, aquí me la piden en milímetros, entonces trabajo en AutoCAD en esas unidades. Entonces, si yo deseo ubicar esta placa pues la voy a ubicar en el eje 00, ¿correcto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver los vértices. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Entonces son los 5 vértices que voy a crear acá. Entonces, primer coordenada, que una forma fácil es trazar un círculo y nos vamos aquí en propiedades. Voy a fijar esta barra de propiedades en donde me muestra el centro en X y el centro en Y. Me aparece 0, 0. Entonces me voy a mi programa de conexiones y le doy 0, 0. Nos vamos aquí con la segunda opción. Entonces nuestro próximo punto es este vértice en donde tenemos 260 y en X y en Y tenemos 0. Entonces en X tenemos 260. Nos pasamos aquí a este tercer punto en donde tenemos las coordenadas 260 y 150. Entonces, 260 y 150 en Y. Cambiamos, nuestro segundo punto es 150 y 260, 150 en X y 260 en Y. En este último punto tenemos en X 0 y 260 en Y, entonces nos vamos en X 0 y 260 en Y. Y nos aparece ya nuestra placa, ¿sí? Eso, digamos, una forma de facilitarla a otras personas, ¿sí? Pueden configurarlo desde un Excel, pueden empezar a dar medidas, quieren una placa de cierto dimensiones y programarlas automáticamente en Excel, pueden copiarlas directamente. Entonces le voy a decir que es una unión y vamos a girarla lo que corresponde a 90 grados en el sentido, en el eje local X, o sea, 90 grados en el sentido X. ¿Listo? Tenemos esta placa. Bueno, aquí nos damos cuenta, ¿sí? Digamos, para evitarnos muchos pasos, cuando inicié a realizar este ejercicio, este fue el primer problema que encontré. Entonces, si nos damos cuenta, yo puedo irme aquí a esta placa, por eso no la dejé cuadrada, sino que la dejé de 450 por 400 y vamos a hacerle un desplazamiento en X de 50 milímetros. Entonces, desplazamiento en X de 50 milímetros, o sea, me corre para este lado 50 milímetros. Entonces, yo necesito saber cuánto necesito acá. Podemos irnos con la opción medir. Vamos aquí con esta opción medir y pues podemos medir lo que necesitamos mínimo 38.7, pero pues lo vamos a correr la placa los 50 milímetros que corresponden a los 5 centímetros y listo. Hemos realizado. Nos vamos nuevamente aquí a la placa 2 y continuar. Ahora, la placa 2, ¿sí? De una u otra forma, pues está chocando con ciertos elementos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es darle unos desplazamientos a la placa. Entonces, la placa
Cuando giramos la placa vemos que está en toda, vemos que hay una inserción dentro del perfil, ¿sí? Vemos aquí que hay una inserción dentro del perfil. Entonces tenemos dos opciones, o ajustamos la placa o la podemos desplazar. Entonces, la opción más fácil es desplazar, pero cuando la desplazamos vemos que está a la mitad del perfil. El perfil tiene un espesor de alma de 7.5, por lo tanto vamos a desplazarla en X la chapa, lo que es 3.75, la mitad. Entonces, 37.5. Listo, listo, tenemos el desplazamiento, perdón, 37.5 no. 3.75. Listo, se desplaza y con respecto a la altura total, vamos a desplazarla 10 centímetros para que no me genere inconvenientes con esta. Entonces, nos vamos aquí en una altura en Z, 10 centímetros. Listo. Vemos cómo queda lo que es la placa, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a continuar con el tema de la soldadura. Entonces, vamos a activar la operación de soldadura y en este caso pues vamos a soldar lo que es la placa 2 a la placa 1. Entonces, elementos a soldar, tenemos lo que es la placa 2, la placa 2 con respecto a lo que es la placa 1, nuevamente seleccionamos aquí placa y seleccionamos aquí la placa 1. Entonces vemos cómo tenemos la soldadura con respecto a la placa 1 y vamos a seleccionar aquí el tipo de soldadura. Vamos a dejar estos soldaduras por defecto y vamos a darle aquí 6. Seleccionamos el tipo de soldadura y un E70 y ya tenemos lo que es la descripción de la soldadura. Ahora, entonces ya realizamos la primera soldadura a lo que fue la placa. Vamos a realizar una segunda soldadura. Igualmente seleccionamos aquí ya de forma mucho más rápida placas. Igualmente seleccionamos entonces lo que es la placa 2 que tenemos de referencia con respecto a un perfil. Y vamos a seleccionar el alma de este perfil, de lo que corresponde al perfil P1. Y vamos a seleccionar aquí el alma. Entonces vemos cómo se activa la soldadura del alma. Igualmente vamos a darle un valor de 6 milímetros y vamos a darle una resistencia de ST. Esto para las diferentes operaciones que tenemos. Ahora, vamos a realizar un plano aquí en diagonal, ¿sí? Un plano en diagonal para empezar a ajustar elementos. Elementos como las otras placas que vamos a crear para la geometría de este perfil, de esta unión. Entonces, vamos a generar un plano 1 y le voy a decir que deseo que sea perpendicular a un perfil, porque podemos tener un ángulo, un vector normal o perpendicular a un perfil. Me pregunta qué perfil deseo que sea perpendicular y le vamos a dar aquí con respecto al V1. Vemos cómo se relaciona y este plano de referencia, pues valga la redundancia, ¿sí? Necesito que me sirva de referencia para una próxima operación de ajustes. Entonces, vamos a moverlo 200 milímetros. Entonces, él se mueve los 200 milímetros con respecto al perfil que hemos dado la orientación. Ahora, vamos a ajustar el perfil.
El ajuste del perfil, este perfil, el V1, lo vamos a ajustar con respecto al plano de referencia y tenemos solamente un plano de referencia, le damos 1, ¿sí? No queremos ningún tipo de desplazamiento, entonces vemos que en el 3D cortamos el perfil entonces ya no nos llega hasta donde lo teníamos, sino que se realizó un corte con respecto a ese plano de referencia. Vamos ahora a crear las placas que unen a este perfil. Entonces vamos a realizar una placa 3. Le decimos que esta placa que vamos a realizar sea de un material A572, grado 50, le vamos a dar aquí aceptar. Ahora le vamos a dar el espesor, que era un espesor de 12.7 milímetros. Quiero que sea rectangular y le vamos a dar unas dimensiones. Vamos a darle 100 por 500. Esto es lo que tenemos en esta placa como geometría. Pero resulta que vamos a decirle que la queremos que sea adosada y me pregunta, bueno, adosada, ¿a qué la vamos a adosar? Quiero que sea adosada a la placa, que es la placa 2. Esta placa 2. Entonces, le damos placa 2, vamos a darle el ángulo y los desplazamientos. Entonces, vamos a empezar aquí con un desplazamiento en Y de 250, que es en la parte superior. ¿Por qué 250? Pues 250 es la mitad, ¿sí?, de la altura de la placa. Entonces la deseo ubicar en la parte superior 250. Vamos a darle el ángulo alrededor del eje Z local. Deseo que sea, si le damos 45, vemos cómo se ubica la placa de los 45, pero la de pues para el otro perfil sería menos 45, ¿sí? Ahora, necesito desplazarla prácticamente de este punto que tenemos a la mitad del perfil, ¿sí? Podemos utilizar la opción medir, como también podemos llevarnos esta imagen a lo que es AutoCAD y tener un punto mayor de precisión. Entonces, vamos a empezar a desplazar esta placa. Sí, digamos, esto ya fue un tema previo. Entonces, ¿cómo pasamos esta imagen a lo que es AutoCAD? Tenemos una opción y esta opción que está en la parte superior, que es imprimir, y le decimos que la deseamos imprimir, seleccionamos en donde la deseo guardar, digamos que la deseamos guardar aquí en el escritorio, y quiero que sea simplemente aquí tenemos una opción de 3D o 2D. Yo prefiero que sea 2D. Para que sea en 2D, pues tenemos que ubicar correctamente el plano. Nuevamente impresión, vamos a darle aquí 2D. En DWG, nuevamente selecciono. Nos vamos al escritorio. Entonces esperamos a que procese lo que es la información. Nos vamos al escritorio ahora para ver nuestra obra. Le damos aquí guardar. Vamos entonces al escritorio y lo abrimos, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer aquí rápidamente es trazar una recta
entre este punto, este otro punto, y ubicar, ¿sí?, la distancia que hay perpendicular entre estas dos rectas. Entonces digamos que tenemos bastantes formas, llamémoslo así, trazar una línea totalmente recta aquí. Y me dice que esta línea, digamos, si la deseo ajustar a este punto, esta línea corresponde a una longitud de 265.7. Eso es lo que lo vamos a desplazar en el eje. Vemos aquí cómo exportamos un archivo a AutoCAD, pero en su versión en 2D. Vemos que es solo en 2D. También podemos exportar esa unión en 3 dimensiones, pero aquí la exportamos en una dimensión. Entonces, esto es lo que lo vamos a desplazar. 265.7. Entonces nos vamos aquí y vamos a desplazarlo en X, los 265.7. Y listo, nos quedó en este momento lo que fue la placa 3. ¿Sí? Ahora, vamos a realizar adicionalmente esto otro plano de referencia. ¿Por qué? Porque esta placa pues la hemos hecho aquí a propósito de una forma alargada, pues no necesitamos que sea tan larga. Entonces vamos a crear acá otro perfil, otro plano de referencia, que es nuestro plano 2. Igualmente le vamos a dar perpendicular al perfil B1 y vamos a darle un desplazamiento de 400 milímetros. Vamos este desplazamiento y vamos ahora a crear una nueva placa número 4. ¿Sí? Igualmente seleccionamos lo que es la resistencia a 572 grados 50. Vamos a colocar una placa de 12.7. Tipo rectangular, y la vamos a dejar de 120 por 120. Ahora, esa placa la vamos a decir que es una placa adosado al plano de referencia que recién hemos creado, que es el plano 2. Entonces, vemos el plano de referencia de la placa. ¿Listo? Vamos ahora a ajustar este perfil V1. Entonces, vamos a ir por la operación ajustar perfil. Al ajustar el perfil, lo que hacemos es seleccionar el perfil V1 y decirle que lo deseo con respecto a la placa. ¿A qué placa? Pues a la última que hemos creado, que es la 4. Pero mire el ajuste que tiene el perfil. No es el ajuste deseado. Yo deseo que sea del punto, de este punto, y no de esta forma como lo está haciendo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que alargar aquí ya lo que es el perfil. Entonces nos vamos aquí a longitudes y nos vamos a una longitud de 700. Le damos aquí a aceptar y el perfil lo que hace es que se alarga y se ajusta automáticamente a la placa más cercana en este caso. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, igualmente, pues vamos a realizar la soldadura del perfil a la placa. Activamos las soldaduras, alas y almas.
Le vamos a dar aquí 6 milímetros. 6 milímetros. Vamos a seleccionar el electrodo de E70. E70, le vamos a dar aquí a aceptar. Y vamos a proceder a el corte de placa. Entonces, nos vamos aquí a recorte, recorte de placa. Esta operación, ¿sí? Vamos a recortar lo que es la placa 3. Al recortar nuestra placa 3, tenemos que seleccionar con respecto a qué lo queremos recortar. La queremos recortar con respecto a otra placa, que sería nuestra placa número 4. Y nos dice que si es la cara anterior o nuestra cara posterior. Entonces, tenemos el recorte que vemos acá. En ese recorte, pues podemos activar lo que es la parte de soldadura. Ya se nos activa la parte de soldadura aquí abajo nuevamente. Vamos a empezar aquí con 6 milímetros y vamos a el electrodo ST. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar de acuerdo con el recorte de nuestra otra placa. Bueno, en este caso la idea que era crear dos placas adosadas a este perfil, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a crear nuestra otra placa o revisar cuál es la otra opción que tenemos. Entonces tenemos aquí la placa 3, nos devolvemos y recuerden que la placa 3 está ajustada a la placa 2. ¿Cómo sabemos cuál es la placa 2? Simplemente pasamos el cursor y tenemos una opción aquí abajo en donde me dicen ambas caras. Podemos girarla posterior o en ambas caras, ¿sí? Si las tenemos en ambas caras, el programa automáticamente nos crea una placa 3A y una placa 3B. Nos devolvemos aquí al último corte y le decimos que quiero que sea sobre la placa 3A, el ajuste, y vamos a hacer el recorte de la siguiente placa, pero la 3B, que no hemos colocado. En este caso, pues, tengo una opción aquí donde me dice copiar y simplemente cambio a lo que es la placa 3B. Entonces, hemos realizado, ¿sí?, prácticamente el ajuste de lo que fue la placa para el corte 3A y la 3B. Ahora, en términos de soldaduras, ¿qué soldaduras nos está haciendo falta? Nos está haciendo falta la soldadura de la placa 3 con que esté adosada a la placa 2. Entonces, vamos a crear una nueva operación que es soldadura y le voy a decir que quiero que sea la placa 3A con respecto a la placa, no perfil, sino placa 2, que es a la que está sujetamos. Vemos que aquí no aparece ningún tema de soldadura. ¿Por qué no aparece? Porque todavía no hemos definido el tema del ángulo de la placa. Entonces, en este caso, hay dos formas de soldaduras, y es una en ángulo y la otra en solape. Solape, pues es la que vamos a utilizar para esta placa. Se activa y vemos cómo automáticamente la tiene, se considera en la unión. Entonces le vamos a dar aquí 6 milímetros, vamos a seleccionar el electrodo
de 70, ¿sí? Y le damos aquí en todos los bordes. Entonces, en todos los bordes podemos seleccionar la placa o también podemos seleccionar un borde. En tal caso, en un solo borde, entonces el programa me marca los bordes de la placa. Entonces tenemos con el borde 2, con el borde 4, con el borde 3. Si deseo que sea exclusivamente con el borde 4, pues selecciono aquí el número 4, que es el borde, y vendríamos realizando simplemente soldadura en ese punto. Pero pues para este ejemplo lo vamos a hacer en todos los bordes. Ahora nos falta la opción de la placa 3B. Igualmente tenemos la opción de copiar, soldaduras y simplemente cambiamos de lo que es la placa 3A a la placa 3B. Entonces, cambiamos la 3A por la 3B y pues ya nos aparece aquí lo que son las unidades. Esto en cuanto a soldaduras. Nos falta ahora realizar lo que es la comprobación por medio de lo que son los anclajes. Entonces, en cuanto a los anclajes, vamos a darle aquí guardar. Nos vamos a esta opción anclajes. Esta opción anclajes nos dicen, bueno, ¿dónde quiere que aparezcan los anclajes? Si en una placa o en el perfil. Le vamos a decir que sobre la placa, pero ¿sobre cuál placa? Sobre la placa 1. Entonces vemos que en esta parte pues automáticamente nos muestra lo que es un tema de pedestal, ¿sí? Porque son elementos que van a ir anclados al concreto. Tenemos aquí la definición del elemento hormigón seleccionado, ¿sí? Podemos seleccionar alguna, pero pues le vamos a decir para este caso definido por el elemento. Ahora, hay una opción de anclajes, ¿sí? De generar automáticamente. Esto lo vamos a ver posteriormente. Vamos a introducir los anclajes aquí por coordenadas. Nuevamente, de ayuda de lo que es el programa AutoCAD, se procede pues a realizar prácticamente la misma operación. ¿Correcto? Entonces, si tú, ¿sí? Esta es la placa de 450, ¿sí? Por 400 y he realizado una ubicación de unos pernos, ¿sí? Entonces, vamos a ir con el primer perno. Vamos a ubicar este. Vamos a contar los pernos, ¿sí? Y vamos entonces a ubicarlas nuevamente, pues con los centros de cada círculo. Entonces, vamos aquí a crear lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pernos. Entonces, nuestro primer perno está en la coordenada menos 175 y menos 175. Entonces, menos 175 con respecto a menos 175. Ese sería nuestro primer perno, lo vemos ahí. Nuestro segundo perno está en la coordenada menos 87,5 y 175. Entonces, menos 87,5 y menos 175. Entonces vemos cómo
empezamos a organizar cada uno de nuestros pernos por coordenadas. Voy a colocar esto de esta forma y aquí el programa voy a ajustarlo. Listo, vamos a ver si me permite de una u otra forma. Bueno, toco manualmente cada uno de estos. Entonces, nuevamente tenemos aquí 0 y menos 175, 0 y menos 175. Vemos aquí cómo se ubica el otro perno. Igualmente tenemos esta opción de 87.5 y 177.5. Entonces, 87.5 con respecto a menos 175. Listo. Y nuestro último perno de la esquina, que corresponde a 175 menos 175. 175 en X y en este otro punto menos 175. Vamos con el sexto perno. Sexto perno sería este y 175 menos 105. Menos 175 y nuevamente menos 105. Entonces vamos a ver aquí el perno. Vamos a revisar que no nos pegue con este elemento, pues entonces vamos a cambiar su coordenada en Y. Ya no quiero que sea menos 105, sino que vamos a darle 95. 95 sigue pegando. Vamos a darle 90. Listo, vamos a darle menos 80. Vemos que ya está bien. Nuevamente, por este otro lado, 175 y aquí sería menos 80. Entonces sería 175 y lo ubicaríamos aquí en 80. Menos 80. Y vamos a continuar con estos mismos. Aquí en este caso ya sería menos 175 y 80. Menos 175. Y sería 80 positivo. Y en este caso, el segundo, serían los 175 positivos y los 80 positivos. Para ir ubicando los pernos de uno en uno. Vamos a ir con el otro perno. Menos 175, menos 175. Menos 175. Confirmo coordenada positivo y 175. Y vamos a colocar los pernos ahí sucesivamente. Voy a hacer esto de una forma rápida. 87.5. Y 175. Bueno, vamos a crear aquí más pernos. Nos hicieron falta 12. 175 y 0. Entonces, 175 y 0. Tenemos aquí 87.5 y 175. 87.5 y 175. Y ya nuestro último perno, que sería 175 positivo. Y 175. Listo. Ya pues tenemos organizados nuestros pernos. Vamos a darle, digamos, esto es un poco mientras se le coge práctica a lo que es el programa, ¿sí? Ahora nos pregunta el tipo, ¿sí? El tipo de perno, ¿sí? Vamos a empezar con unos de, empecemos con estos de 5 octavos. El tipo de material, vamos a darle que es a 325.
Holgura, cuando hablamos de holgura, ¿sí? Corresponde, todos saben qué es lo que es la holgura, ¿sí? El hueco que se hace en la placa, y a eso se le llama la holgura que vaya a tener con el perno. Entonces la colocamos de 2 milímetros. Vamos a decirle que queremos una longitud de 300 y que queremos un L2 de 250, ¿sí? Aquí nosotros también podemos cambiar lo que es la cabeza del perno, si la queremos soldado, si la queremos con doble pernos. Y en la parte final tenemos estos pernos que pueden ser rectos, que pueden ser con pernos, con un perno y arandela, doble tuerca de arandela, doble tuerca de arandela, en L, en J y recto. Para aquellas personas que han estudiado lo que es correctamente los anclajes en concreto, se saben que los que mejor funcionan son estos dos. Entonces vamos a dejar este de acá. Me pregunta si el mortero de nivelación, que si deseo algún tipo de material. Aquí pues vamos a darle un concreto de 210, descripción de 210. Vamos a decirle que es de 21 megapascales, ¿sí? Y le vamos a dar aquí a aceptar. Por acá pues el programa nos pregunta también los vuelos que deben tener, porque recuerden que, bueno, nuevamente las personas que han estudiado anclajes, el diseño de anclaje pues tienen que ver mucho, ¿sí? Con cada uno de los bordes que hay entre los tornillos, ¿sí? Y el final de mi elemento en concreto. ¿Listo? Entonces, grabamos. Y eso es lo que tenemos en el momento de la geometría, de lo que es nuestra unión. Esta pues es una unión con una diagonal que hemos creado. Terminamos esta parte de la geometría. Para la próxima clase vamos a ver lo que es el cálculo y terminar esta unión. Vamos a ver todos los errores que nos arroja para así mismo empezar a corregirlos. Voy a leer aquí los comentarios. Me dicen, repitió uno el 10 con el 12. Vamos a ver. El 10, menos 175 y 175, y el 12 dice 175 y 0. De pronto fue un tema de visualización cuando lo pasé rápido, menos 175 y 175, y el 12 me dice 175 y 0. Me dicen aquí que hay unos pernos mal localizados. Vamos a, pues, a visualizar aquí, pues no tenemos ningún tema de ningún problema así. Vamos a revisar aquí efectivamente. Nos dicen que tenemos 13 pernos y tenemos un perno mal localizado, ¿sí? Este perno, que prácticamente sería el 2, 4, 6, 7, 8, 9, que sería el 10. Sí, el ingeniero tenía razón. 175. Este debe estar en el punto 0. Este punto debe ser el 175 y el 0. En X. Entonces voy a revisar por acá en X donde tengo un 0. Ah, no, en X es 175 y 0 en Y. Entonces un 0 en Y es el 12. Entonces este 12 ha tenido que estar en este punto, y ese punto es el 175, no, perdón, el 80
ese punto es el 175. El 87.5, 87.5, vamos a ver si lo logramos ubicar bien. No, vámonos a este punto, y este perno es el menos 87.5, sí, y 175. El menos 87.5 y 175. ¿Listo? Creo que nos hace falta un perno. Revisamos acá bien. Nos hace falta el perno aquí de la mitad, ¿verdad? Y sí, efectivamente, pues tenemos lo que son 13 pernos. Vamos a crear el 14. Y el 14 sería 0 y 175. 0 y 175. Listo. Creo que ya tenemos los pernos ubicados correctamente, ¿verdad? Muchas gracias, ingenieros, por su comentario con respecto a eso. No sé si tienen preguntas con respecto al diplomado. Aquí pues se resolvió lo que es la parte geométrica. Todas estas operaciones que nosotros hicimos las podemos guardar en un elemento que se llama exportar a biblioteca, ¿sí? Yo le puedo dar una referencia para cuando se nos presente esta misma tipo de unión, lo único que hagamos es importarlas. Lo único que hacemos es importar, ¿sí? Esto sí podemos hacer con todas las uniones que generemos aquí geométricamente con el programa CIPECON. Ingenieros, ¿preguntas? Me preguntan aquí que si se revisó las distancias del borde del hueco al final de la platina. Vamos a ver, ¿sí? Recuerden que el borde libre, ¿sí? El programa vamos a ver cuando realicemos las comprobaciones de cálculo, las comprobaciones que tiene el programa, tanto geométricos como de resistencia, que eso sería la próxima clase, y empezamos con un tema de teórico. Sí, por acá alguien me está diciendo que si se revisó este borde libre, sí, pues el borde libre es el que tenemos aquí. Para esto que hicimos, posiblemente no cumpla, ¿sí? No cumpla, pero vamos a dejar que pues el programa nos muestre cuáles son los errores. Bueno, ingenieros, la próxima clase sería el lunes 19. Mañana, más o menos en horas de la tarde, se les va a subir una actividad para que ustedes la resuelvan. Entonces, esa se sube a la plataforma. Pues espero que por lo menos con esta unión les haya quedado algo claro, ¿sí? La utilización, porque pues también vamos a ver perfiles con aberturas, ¿sí? Aquí en el diplomado, y vamos a ver otros tipos de conexiones, ¿sí? Entonces, pues los invito a esta primera clase, pues es gratuita, entonces para que se animen y así puedan ver las bondades que tiene este programa por método de elementos finitos. No veo más preguntas, entonces me despido. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Por acá me preguntan, las clases quedan totalmente grabadas y las pueden visualizar. Si ustedes no asisten a una clase, ellas quedan grabadas y ustedes pueden visualizarlas posteriormente. Que estén muy bien. Hasta luego.